Buen día hermanos, iniciamos este día y me gustaría invitarlos a meditar en un pequeño pensamiento, el cual le puse por título ¿Has pagado tu deuda? Tomando como referencia el pasaje de Filipenses, el capítulo 4 hacia el versículo 11. Si nosotros mencionamos la palabra deuda, quizás en algunos de ustedes ha llegado a su memoria el tema tan debatido sobre la famosa deuda externa que la Argentina viene arrastrando ya hace un tiempo considerable. O quizás también pudieron recordar que en estas fechas es tiempo de ir cancelando las deudas que uno tiene respecto a los impuestos, alguna cuota pendiente, el mes de alquiler o lo que fuera que nos genere realizar un pago por cada una de ellas. Si bien últimamente está siendo bastante difícil tener un panorama claro de lo que va a suceder en nuestro país, tenemos por cierto que los valores de las cosas van aumentando hasta un punto que nos resulta preocupante. Y tendemos a hacernos preguntas como ¿me alcanzará para comprar algo, pagar los impuestos como vemos recién? O entre tantas otras cosas. Y otra de las preguntas que también vinieron a mi mente es ¿por qué está todo tan caro? Y entre tantas otras que podemos ir recordando. Nos preocupa el qué va a ser de mañana, si la historia sigue así, o va a mejorar en algún punto, o en el peor de los casos va a seguir empeorando la situación. Tristemente a veces es una preocupación, no sé si de todos los días, pero sí aparece seguido en nuestros pensamientos y lo podemos ver a menudo reflejado en las noticias de la televisión, de la radio o los medios digitales. Pero Pablo, hacia el final de la carta que les escribe a los filipenses, estando preso en Roma, expresa su gratitud hacia ellos por la ofrenda que le enviaron con Epafrodito. Y así lo dice hacia el versículo 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo hace esta expresión y lo que él dice resalta que está gozoso de que ellos por fin pudieron eh, enviarle la ofrenda mediante Epafrodito. Pero esta expresión que Pablo hace de al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí nos da como la situación de que se habían olvidado de él. Pero seguidamente de esta expresión dice de lo cual también estabais solícitos. Lo que Pablo nos dice es que ellos no se habían olvidado de él, sino, como lo dice al final del versículo, faltaba la oportunidad de realizarlo. Y es por eso que Pablo les agradecía por la ofrenda mediante Epafrodita. Y él continúa diciéndole, yo esto no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estos versículos la verdad que sirven mucho para este tiempo, en donde no sabemos cómo seguirá la situación. Podemos aprender, como dijo Pablo, a contentarnos, a estar contentos o gozosos, cualquiera sea nuestra situación que estemos viviendo. Y si bien Pablo, con estos versículos, con estas palabras que él expresa, se está refiriendo a algo económico, podemos tomar este versículo y aplicarlo en distintas situaciones de nuestra vida. Podemos aprender a estar gozosos a pesar de nuestras situaciones. Y es así como Pablo dice que en todo él está enseñado y con esto quiere decir es que él sabía estar contento teniendo abundancia o teniendo necesidad, sea cual fuera su situación, no le hacía efecto porque el secreto radicaba en el poder de Cristo para fortalecerlo. Estaba contento o podía estar contento en cualquiera fuera su situación porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se centró en lo que él debía hacer y no en lo que él debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada una de las cosas que Dios le iba dando. Pero a su vez se había despegado de aquellas que no eran esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Y es así que expresa hacia el versículo que tan bien conocemos y que se puede encontrar en un calendario, en un fondo de pantalla, puede ser el versículo favorito de alguien, y lo podemos encontrar hacia el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pablo con estas palabras deja sentado que todo lo que él hacía, lo hacía por la gracia de Dios y que por difícil o compleja que fuera esa situación, Dios es quien lo fortalece a pesar de toda circunstancia, sin dejar de lado que esta carta la estaba escribiendo desde la cárcel. No la estaba escribiendo desde un living o desde un jardín sentado al sol, la estaba escribiendo desde la cárcel en Roma y aún así exhortaba a los hermanos en Filipos a que aprendan a contentarse cualquiera fuera su situación en la que estuvieran pasando y que Cristo es quien fortalece. Pero hay algo más que me gustaría compartirles siguiendo la línea de este pensamiento. Nos preocupamos por la estabilidad económica, las deudas, los pagos a realizar, nos ponemos a sacar cuentas teniendo una idea si lo que tenemos nos va a alcanzar para cubrir esos gastos, entre otras cosas. Pero hay una deuda que a veces no tenemos muy presente, o quizás sí, pero en una menor medida. Y es nuestra deuda con el Señor, porque fue en aquel día en que entendimos que éramos deudores de una deuda para nosotros totalmente impagable, que por más que tuviéramos todo el oro del mundo en nuestro poder o los bancos estuvieran a nuestra merced, no podríamos pagar esa deuda, porque conocemos y sabemos que no es una deuda que pueda ser cancelada con dinero, sino que ésta debe ser cancelada con derramamiento de sangre, pero que aún así tampoco hubiéramos sido podido capaz de cancelarla. Por eso es que fue necesario que una persona que no conoció el pecado pagara nuestra deuda. Siendo inocente y ajeno a nuestra causa, Él fue la única persona que con su vida pagó nuestra deuda y la dejó cancelada para siempre. Podemos recordar aquellas palabras que también Pablo les decía a los corintios, porque habéis sido comprados por precio, al cual cada uno de nosotros no tenía acceso para pagarlo. Queridos hermanos, que en este tiempo de incertidumbre en nuestro país no sea una condición para estar desanimados. Más bien invitemos la conducta de Pablo de estar gozosos cualquiera sea nuestra situación o cualquiera fuera la circunstancia en la que nos encontramos, teniendo la plena certeza de que Dios nunca nos va a hacer faltar nada, porque Él es nuestro proveedor. Aunque la situación esté mal, Dios nunca nos va a hacer faltar nada. Y con esto recordé una situación con una persona en una charla que a mí me emocionó bastante, que dice que en la pandemia, como sabemos, la pandemia fue un contexto bastante complicado, y me decía que no entendía cómo, pero el Señor nunca le hizo faltar nada. La situación estaba complicada, pero el Señor nunca le hizo faltar nada. Me decía, no me preguntes cómo, pero a mí el Señor no me hizo faltar nada. Y es por eso que en esa situación me llevó a recordar la fidelidad de Dios para cada uno de sus hijos. Y para terminar, siempre viene a mi memoria mientras escribo estos pensamientos himnos y canciones que me llevan a pensar un poco más sobre cada tema. Recordé aquella canción que solíamos cantar hace un tiempo. Dice, yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Que en este día podamos agradecer al Señor por el sacrificio que realizó para pagar nuestra deuda más grande y que podamos imitar la conducta de Pablo de estar gozosos cualquiera sea nuestra situación. Y si de algo tenemos necesidad, pongamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, sabiendo que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga en este día.